Apreciado participante, bienvenido a este segundo momento del desarrollo de la actividad en el curso Antropología Psicológica. Recuerden que debemos revisar continuamente cada uno de los entornos en los cuales podemos encontrar información relevante para el desarrollo de la actividad. En el entorno de conocimiento encontraremos los contenidos y los referentes teóricos que se nos presentan para abordar las temáticas a desarrollar. Y en el entorno de aprendizaje colaborativo encontraremos el espacio de interacción denominado Unidad 2, Fase 2, Interactuar en el Momento 2, y también encontraremos la guía de actividades y la rúbrica de evaluación. Para el desarrollo de la actividad, retomaremos la guía de actividades, la cual nos presenta de manera inicial una contextualización en el desarrollo de la tarea y posteriormente nos detalla una a una las actividades que debemos desarrollar. Señala la guía de actividades que el estudiante revisará los documentos, las referencias bibliográficas requeridas y complementarias de la unidad 2, las cuales, como les he acabado de señalar, las encontramos en el entorno de conocimiento. Y debemos apropiar esos nuevos saberes desde los enfoques que están planteados en estas lecturas. Para esa apropiación les propongo organizar en un cuadro las preguntas que la guía nos señala como preguntas orientadoras y desde esas lecturas, desde los enfoques teóricos, qué aportes nos brindan esas lecturas frente a estos interrogantes. Es decir, que al revisar en el entorno de conocimiento la unidad 2, ¿qué aportes me ofrece el tema 1, enfoque histórico-cultural, el tema 2, enfoque del buen vivir, el tema 3, enfoque socioconstructivista y también, ¿por qué no?, de las referencias complementarias que me aporta frente a este interrogante, frente al segundo interrogante, al tercer y al cuarto interrogante, que son los que proponen la guía? De igual forma, de manera paralela, podemos ir construyendo la gráfica 3, que se nos plantea como un producto individual en el cual retomamos cada uno de los enfoques. En la guía se presentan de esta manera: retomamos cada uno de los enfoques: HC, histórico-cultural; BV, buen vivir; SC, socioconstructivismo. Y vamos dando respuesta frente a estos planteamientos, qué contribuciones teóricas, qué aportes, qué planteamientos y qué enfoque aportan la preservación y desarrollo del pensamiento, qué me dicen las lecturas desde lo histórico-cultural, desde el buen vivir y desde el socioconstructivismo. Recordemos que lo que señalemos en este cuadro debe tener referencias, comillas, autor y fecha, es decir, tener en cuenta las citas en formato APA, porque de lo contrario puede ser considerado plagio y no puede ser, digamos, considerado en un documento grupal. Seguidamente, la guía nos señala que debemos revisar el video que se encuentra en el material de la unidad 2. Ese video se denomina Territorios, Identidad y Pertenencia. Es este video el que debemos revisar y a partir de la revisión y visualización del video debemos también generar unas reflexiones frente a digamos, a unas categorías que nos presenta la guía. Es así como territorio, identidades, relación de la identidad con la pertenencia y compromiso con el entorno donde se vive. Y les sugiero desarrollarlo a través de un cuadro donde puedan señalar aquí los significados y las reflexiones que desde estas categorías les genera una vez han visto el video. De igual forma nos plantea la guía que ver un video por motivo de reflexión o estudio se llama cineforo y que se puede ver individual o con otro, y que un cineforo tiene unas preguntas de reflexión. Aquí la guía nos presenta una pregunta general que dice: ¿cómo se visualiza en el video y cómo se ve en su contexto y experiencias los siguientes conceptos? Desde ese mismo video debemos dar respuesta a cómo se visualiza
y cómo veo en mi contexto y en las experiencias que tengo la identidad personal, la identidad social, la identidad cultural, los pueblos originarios, la interculturalidad y la educación y las pautas culturales. Les sugiero un cuadro de este orden para poder ir organizando sus aportes. Seguidamente, la guía nos propone realizar un video sobre nuestra propia vida. En ese video que debemos desarrollar, nos pide que debamos tener en cuenta los conceptos vistos en el video anterior, es decir, el video territorios, identidad y pertenencia, y que debemos hablar de los términos que allí o de las categorías que hemos considerado. Por ejemplo, identidad, nos dice la guía que debemos hablar de identidad y a la vez realizar explicaciones sobre nuestra identidad y contar sobre nuestra realidad personal, local, regional y cómo se ha comprendido este concepto. De igual forma debemos tener en cuenta estas preguntas orientadoras en la elaboración del video. ¿Qué experiencias destacadas de nuestra vida, de nuestra infancia? ¿Qué acciones y anhelos culturales tenemos como personales y familiares? ¿Qué acontecimientos han influido en nuestra aspiración a ser profesional? ¿Y qué prácticas de nuestra vida familiar y comunitaria se articulan, digamos, con estos enfoques? Recuerden, y nos lo dice aquí la guía también, que no se trata de responder sistemáticamente a cada una de las preguntas, sino de integrarlas en una construcción de su vida a lo largo del video. Es decir, el video debe ser una narración en la cual no perdamos de vista estos interrogantes. Como un cuarto punto, nos indica la guía que debemos abrir una página, un webmix, y ubicar en esa página 4 pestañas. Una pestaña que se denomina unidad 2, otra que se denomina unidad 3, otra que se denomina evaluación final y otra que se denomina conceptos. Y que cada estudiante debe subir el video sobre su vida a la página web en la pestaña 2. Debe subir el link del video, porque el video deben alojarlo en YouTube. Y luego de que lo alojan en YouTube y lo dejan con una restricción para que sea privado y no que todo el mundo lo pueda ver en YouTube, suben el link aquí a la pestaña donde dice unidad 2 en la web MIS que como grupo han creado. También, de manera conjunta, deben presentar una reflexión de estos interrogantes. ¿Qué ha tenido que ver la cultura en su contexto familiar, en su territorio, en su educación? Y cómo su identidad social, cultural, influye en su vida profesional. De manera colaborativa deben compartir el cuadro 3 y consolidar. Recuerden que el cuadro 3 es este cuadro donde nos pide desde cada uno de los enfoques histórico-cultural, del buen vivir y el socioconstructivismo, presentar algunas reflexiones y generar, digamos, alguna respuesta a estos interrogantes que nos plantea la guía. Entonces ese cuadro lo deben consolidar como grupo, una vez que ya lo han presentado de manera individual, lo consolidan como grupo y deben, seguido a ello, de manera colaborativa, elaborar un escrito de 2 páginas producto de las reflexiones del cuadro consolidado, dando respuesta a este interrogante. Recuerden que este es el interrogante que articula las actividades del curso. ¿Por qué la psicología antropológica puede aportar significativamente al psicólogo y al equipo transdisciplinario para acompañar individuos y comunidades en la construcción colectiva de un proyecto educativo entre culturas? Eso es un escrito que va en 2 páginas y es el producto de la reflexión del cuadro consolidado. También debe evidenciarse en el foro la participación y aporte de los estudiantes en este proceso. Deben compartir en la web MIS que crearon en la pestaña, dice la guía, en la pestaña diccionario, que me voy a remitir aquí a la guía, dice acá, cada estudiante compartir en la web MIS que crearon en la pestaña diccionario, seguramente es en la pestaña conceptos, por eso aquí les aclaro, en la pestaña diccionario conceptos, los conceptos, valga la redundancia, indagados. Esto es tomar párrafos o renglones textuales con comillas y también explicarlos con sus palabras, nombrando la fuente o autor de donde extrae la explicación y fecha, es decir, citas en formato APA y explicar con sus propias palabras el concepto. Por ejemplo,
Si yo tomo el concepto identidad y lo voy a colocar aquí en la pestaña de conceptos, no solamente lo defino desde mis propias palabras, sino que también me remito a los autores que me presentan en la unidad 2, seguramente Hernández, Baluch, Meneses, González, Anderegg, Leif, Slier, han hablado de identidad y hacen alguna referencia frente a lo que es la identidad. En ese sentido, los cito con el formato APA y también coloco o explico este concepto con mis propias palabras. Ya les voy a mostrar cómo podemos hacer ese proceso de citación. Finalmente, el producto que se debe entregar como grupo es un documento que contiene portada con los nombres y código de los estudiantes, el link de la web Mix. Recuerden que aquí estarán 5 links que corresponden un link a cada estudiante. Introducción, discúlpenme, el link de la web Mix que crearon como grupo. Y en esa web Mix, recuerden que en la pestaña de la web Mix, en la pestaña de la unidad 2, están colgados los links de los videos de YouTube que cada estudiante ha creado. Debe tener una introducción, debe tener objetivos y debe tener un contenido. Ese contenido básicamente debe incluir respuesta al interrogante por qué la psicología antropológica puede aportar significativamente al psicólogo y al equipo transdisciplinario para acompañar individuos y comunidades en la construcción colectiva de un proyecto educativo entre culturas. Finalmente, el documento tendrá unas conclusiones. En este apartado me permito presentarles algunas recomendaciones referentes a las normas APA. Para citar en normas APA, ¿qué es lo que debemos hacer en varias de las participaciones que nosotros estaremos desarrollando? Por ejemplo, en los conceptos y en el cuadro o en la gráfica 3, donde vamos a tener en cuenta cada uno de los enfoques, debemos tener en cuenta que de acuerdo a las normas APA existe una cita textual o literal, que aquí nos señala qué es la cita textual o literal, que es tomar fragmentos o ideas textuales de un texto, y que esa cita textual o literal de menos de 40 palabras debe ir entre comillas y se escribe un punto después de finalizar la cita y todos los datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí encontramos. Esa forma de cita textual o literal tiene dos formas, una cita que es basada en el autor y otra cita que es basada en el texto. Nos basamos en el autor cuando él es la parte relevante de lo que estamos citando, aunque muchas veces en los documentos que se nos presentan lo que citamos es basado en el texto. Hemos retomado un texto que un autor ha planteado. ¿Cuándo retomamos una cita basada en el autor? Cuando leemos o cuando hacemos lectura de un documento elaborado por Vygotsky, por ejemplo, o de un documento elaborado por Piaget o por cualquiera de estos autores. Y es basada en el texto cuando retomamos al autor a través de un texto escrito por otro donde él, digamos, lo toma también como referente porque considera que ese texto es importante en el proceso, en la temática que se está abordando. Entonces, en la gran mayoría de oportunidades realizamos citas basadas en el texto. ¿Cómo lo hacemos? Hay una parte de texto, que este es producto nuestro, donde dice texto. Aquí hay un ejemplo y lo vemos que dice: en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente a otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Ese texto lo escribo yo y son mis propias palabras. Aquí voy a retomar una cita basada en un texto que es relevante dentro del tema que estoy tratando, que es significativo dentro del tema que estoy tratando y que me permite darle mayor validez a lo que yo estoy diciendo.
y la cita, abro comillas, escribo la frase textual y dice, esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo. Hay una coma y hay unos puntos suspensivos porque hay otro texto que no es de mi interés en este momento. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamientos que conecta con fines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros, cierro las comillas y cito al autor. El autor se llama Kaku, el texto es del 2009 y la página de donde he extraído esta información es la página 90 y coloco un punto. Y luego nuevamente retomo con mis palabras y señalo que cuando las partículas tienen esta relación se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente y el concepto de qué partículas tienen una conexión profunda que las vincula. Esta es una forma de citar citas de menos de 40 palabras basadas en el texto. Seguramente también de pronto podemos tener citas de más de 40 palabras basadas en el texto o basadas en el autor. Aquí encontramos los ejemplos y los podemos revisar con detenimiento. También hay una cita de parafraseo o no literal. Esta cita es cuando tomamos algunas apreciaciones del autor y las tenemos presente en el desarrollo de nuestro documento. Aquí encontramos algunos ejemplos de cita basada en el texto. Encontramos aquí el texto que yo he generado, aquí la cita y datos al final de la frase parafraseada. Parafrasear es que tomo algunos conceptos de lo que dice el autor, pero también los intercalo con palabras propias mías. Por ello no está en comillas, pero sí he retomado un autor y por ello al final lo señalo Kaku, 2009 y un punto. Aquí la diferencia es que no colocamos la página y aquí está pues basado en el autor. Espero que este apoyo sea importante en el desarrollo de su actividad. Muchas gracias, adelante, éxitos.